Ok, pues bueno, el tema del día de hoy es linfedema, es un tema cortito, no es muy complicado. Y el tema, digamos que se conecta con el tema de insuficiencia venosa crónica, que les tocaría también tomar ya de manera virtual, porque ya está en la plataforma. Entonces, bien, empezamos con ese temita de ahora. Déjenme acomodar esto. Ok, listo. Pues bueno, entrando en materia de primero sobre las definiciones conceptuales del tema, pues bueno, hay que revisar la definición de qué es el sistema linfático, qué transporta el sistema linfático, quiénes estructuran a este mismo sistema y qué funciones tiene, ¿no? O para qué me sirve. Y en este mismo sentido, pues bueno, si hablamos sobre la definición conceptual del sistema linfático, podemos decir que este está integrado a partir de un gran número de vasos y de ganglios mediante los cuales se transportan diferentes sustancias y moléculas de gran importancia. Estas sustancias, entiendo, se reconoce como linfa, es el nombre que le solemos dar. Esta linfa o estas moléculas que se transportan a partir de estos vasos van a ser vertidos o van a llegar al torrente sanguíneo y entonces pues bueno se van a derivar o van a llegar directamente hacia los lechos venosos para poder ser evacuados. Este sistema en particular se reconoce como sistema circulatorio secundario, es decir, es un sistema que colabora o que coadyuva al sistema venoso y se encarga principalmente de transportar, como les digo, moléculas de gran importancia y sobre todo de un alto peso molecular, moléculas que no trascienden o que no avanzan de manera sencilla a través del sistema venoso, ya sea por su tamaño, ya sea por su peso o por las características de la misma, ¿no? ¿Qué transporta este sistema linfático o de qué se construye la linfa? Pues bueno, se construye principalmente de algunas proteínas, de algunas grasas y de células inmunitarias. Es muy importante esto porque a partir justamente de esta linfa o de este trayecto se va a estar circulando algunos linfocitos sobre la circulación para luego poder llegar a órganos linfoides y tener acción o madurar. Esta esta linfa o estos componentes, pues bueno, van a filtrarse directamente hacia los capilares sanguíneos, como les digo, para luego unirse directamente a el sistema venoso y poder ser evacuado o poder continuar siendo transportado, ¿no? De manera que los componentes que continúan permanentemente avanzando en el torrente linfático son únicamente componentes de gran tamaño y de gran peso molecular que no logran pasar o no logran traslocarse del capilar hacia el lecho venoso como tal. Estas estructuras que coparticipan en este flujo de la linfa pues son muy diversas. Tenemos principalmente a los vasos linfáticos y a los capilares linfáticos. Los vasos son esos que estamos observando por acá en la pantalla en estas imágenes. Básicamente todos estos trayectos que estamos identificando por acá pertenecen a los vasos linfáticos. Los capilares pues bueno son aquellos que se unen directamente hacia la vena para poder promover esta evacuación como tal. Asimismo, los ganglios linfáticos, que son estos frijolitos que estamos observando por acá en toda la economía corporal, que vemos por acá de este lado también, pertenecen y forman parte del sistema linfático. Son particularmente esos eslabones o estructuras anatómicas en donde se va a filtrar justamente esta linfa para poder retirar los elementos necesarios y para poder darle continuidad a las moléculas de gran peso molecular que no van a poder traslocarse hacia los capilares. Entonces, principalmente si hablamos de los elementos constituyentes del sistema linfático, tendríamos que hablar de los vasos y capilares linfáticos, así como de los ganglios linfáticos. Sin embargo, no son los únicos. Tenemos también identificados diferentes órganos linfoides que también van a tener coparticipación en el sistema linfático, principalmente la médula ósea, el timo, el vaso y los folículos linfoides. Básicamente todos estos van a funcionar como parte del sistema linfático. Por ejemplo, si hacemos referencia al timo, pues en el timo pues esta es una glándula en donde principalmente diferentes células como los linfocitos T van a madurar y en consecuencia van a poder ser utilizables. Entonces básicamente cuando solemos decir que el sistema linfático se constituye únicamente de vasos y de ganglios, pero no, tenemos que hacer referencia también de los órganos linfoides que también coparticipan de alguna u otra manera, ¿no? Con respecto a las funciones, pues bueno, podemos distinguir diversas funciones, principalmente la función de transporte de estas moléculas que previamente mencionaba
el equilibrio y el drenaje de los líquidos corporales y asimismo tienen una importante función inmunitaria, ¿va? Más tarde vamos a hablar un poquito más a detalle y al respecto sobre cómo es que también actúa a nivel justo del sistema inmunitario. Ya lo antecedía un poco, ¿no? Transportan a diferentes poblaciones de linfocitos, entonces al transportar linfocitos, pues transporta células pertenecientes a este sistema de defensa de inmunorregulación que va a estar siempre permanente en mi cuerpo. Relacionado con el tema de la fisiopatología como tal, pues bueno, antes de entrar un poco como más a detalle, podemos observar aquí en la imagen que está en su pantalla, en cómo se estructura o cómo podemos saber, cómo podemos ver, perdón, pues un vaso linfático, ¿no? Podemos ver aquí una red, esto es una unión, se entretrama justamente la unión entre una arteriola, entre una vénula, un capilar y tenemos aquí, digamos, una red en donde los diferentes capilares se van a unir y se van a entrelazar. Aquí entonces encontramos el capilar linfático, que es el que mencionaba, que es en donde se lleva a cabo como la transición de estos líquidos, para luego posteriormente derivar en el vaso linfático como tal. Entonces cuando hablamos de la circulación, pues tendríamos que hablar realmente en la mayoría de los casos de la circulación venosa, de la circulación arterial y de la circulación linfática. Para este caso, los vasos linfáticos aquí representados en verde, chequen cómo están acá en el interior, cómo se hallan entre los capilares y entre la unión entre la arteriola y entre la vénula. Chequen cómo aquí encontramos el capilar y cómo entrelazado encontramos a el vaso linfático. Bueno, acá los capilares y acá posteriormente al vaso linfático. De manera que entonces siempre persiguen el mismo trayecto. El mapeo siempre es el mismo, puesto que siempre van contiguos uno de los otros. Acá mencionaba anteriormente en cómo se desarrolla todo este trayecto. Tenemos entonces vasos linfáticos en toda la economía corporal y en diferentes segmentos específicos de toda la economía corporal vamos a encontrar a una gran disposición o a una gran cantidad de ganglios linfáticos que, como mencionaba, van a funcionar especialmente para generar esos mecanismos de filtración, ¿va? Aquí, por ejemplo, observamos una gran cantidad de ganglios linfáticos, acá, por ejemplo, también una gran cantidad, acá otra gran cantidad. Reconocemos en diferentes zonas de la economía corporal ciertas redes de ganglios linfáticos muy importantes, como por ejemplo los ganglios axilares que van a estar filtrando a todos los elementos linfáticos de la mano, muñeca, antebrazo y brazo, puesto que el recorrido, digamos que es en ese sentido como lo estoy señalando acá con el cursor. Tenemos, por ejemplo, también a los ganglios mamarios, tenemos también a los ganglios torácicos, a los ganglios abdominales, a los ganglios ilíacos que van a estar drenando a todos los componentes linfáticos, pues ya sea de abdomen, de tórax, de cuello, de cabeza. Particularmente por acá tenemos a los ganglios inguinales que van a estar filtrando a toda la linfa del miembro pélvico y encontramos por acá también en la parte posterior a los ganglios popitlos que, reitero, son únicamente como concentraciones o poblaciones importantes de ganglios. También tenemos a nivel del pie y tobillo, principalmente en el dorso del pie, tenemos otra población, otro grupo de ganglios importantes que estarían filtrando pues todos los líquidos o toda la linfa de la parte de la bóveda plantar y de la planta propiamente del pie. Y pues bien, eso básicamente nada más como preámbulo o recordando un poquito sobre la acción y funcionamiento del sistema linfático, ¿no? Ya de manera general, pues bueno, ¿qué es el linfedema o cómo lo podemos definir? Pues lo podríamos definir de manera conceptual como un edema principalmente rico en proteínas que se halla en el espacio intersticial. Cuando hablo de espacio intersticial, hablo del espacio intercelular, ¿no? Hablo del espacio que no compromete propiamente a el espacio intracelular, ¿va? Este edema intersticial rico en proteínas eventualmente va a ser producido por una alteración en la capacidad de transporte del sistema linfático y esta alteración en la capacidad de transporte va a tener que ver con una alteración propiamente anatómica o funcional de los vasos o en su defecto con una alteración propia de los ganglios. En la mayoría de los casos, la alteración morfológica o el daño fisiopatológico reside en el ganglio más que en los vasos. Y asimismo también es importante entender que, pues bueno, como eventos clínicos adyacentes y que nos permiten pues hacer un diagnóstico, que nos permiten expresar la enfermedad, pues tenemos que empieza a coexistir un incremento en el tamaño y en el volumen de las diferentes extremidades
las cuales eran filtradas a partir de cierto grupo de ganglios. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una alteración significante de los ganglios axilares, pues vamos a estar teniendo un edema importante en el miembro superior derecho, en este caso porque es el que estoy poniendo de ejemplo, y estaríamos teniendo pues un incremento del volumen de la mano, la muñeca, antebrazo y brazo. Esto, reitero, a expensas de una falla en la filtración de estos ganglios axilares, producto de una alteración morfológica, ¿va? Entonces, básicamente a eso hacemos referencia cuando hablamos del término de linfedema. Relacionado con los diferentes tipos de linfedema, podemos entender a dos tipos principalmente, el linfedema primario y el linfedema secundario. Digamos que son dos formas de linfedema que residen su etiología en diferentes momentos de la vida. Cuando hablamos, por ejemplo, de linfedema primario, este suele ser congénito, es decir, suele tener características congénitas a partir de fallas pues, en la formación anatómica de estos vasos o de estos ganglios. El linfedema primario, pues bueno, puede tener pues como elemento etiológico pues una alteración génica, ¿no? Una alteración genética que genere pues una formación o una morfología deficiente o dañada de estas redes linfáticas o de estos ganglios linfáticos. Este linfedema primario, entonces, cuando decimos que tiene características potencialmente congénitas, suele evidenciar sintomatología aproximadamente en los primeros meses de vida. Principalmente se suele ver evidencia a menos de un año del desarrollo de este niño, ¿no? O de esta niña, según sea el caso. Y es cuando se considera entonces como linfedema primario. Podemos, por ejemplo, también tener evidencia de linfedema precoz, es decir, aparece el linfedema en sujetos de entre 1 año a 35 años, pero no existe una causa específica determinante, es decir, el paciente debuta con linfedema y no existe como un factor etiológico de base, es decir, no lo podemos como vincular a ningún evento, simplemente debuta con la enfermedad y entonces solemos pensar que tiene características primarias que tienen que ver a lo mejor con alteraciones morfológicas o con situaciones pues genéticas, ¿no? Y es cuando lo conocemos entonces como linfedema precoz. Asimismo podemos también entonces también tener evidencia de un linfedema tardío en donde lo podemos evidenciar en sujetos por encima de 35 años y tampoco existe una causa específica para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, bajo esta perspectiva, estos se consideran como linfedemas primarios. En los otros casos, que son los casos en donde existe una mayor predominancia de la enfermedad, tenemos linfedemas secundarios. La mayor cantidad de casos identificados de linfedema tienen que ver con linfedema secundario y tienen que ver con dos causas en particular. Número 1, la obstrucción linfática o número 2, la interrupción linfática. Particularmente cuando hablamos de los linfedemas secundarios por obstrucción linfática, hablamos de que estos tienen que ver con otros eventos etiopatogénicos distintos, es decir, por ejemplo, presencia de algún cáncer, por ejemplo, presencia de alguna infección o sujetos que han estado expuestos a la radioterapia y que en consecuencia pues han tenido daño celular a expensas de la exposición a la radiación ionizante. Entonces, cuando hablamos de estos tipos de linfedemas, pues son como las diferentes causas, ¿no? Cuando hablamos de linfedema ocasionado por una interrupción linfática, hablamos de aquellos en donde hubo una excisión o hubo una extirpación propiamente de los ganglios linfáticos. Cuando se dan este tipo de condicionantes, pues bueno, cuando el paciente a lo mejor es sometido a algún proceso quirúrgico a partir de la presencia o diagnóstico de algún cáncer. Ejemplo, si tenemos algún cáncer mamario y resulta que se va a extirpar la mama, pues bueno, se extirpa un porcentaje o la glándula mamaria completa y en consecuencia, dependiendo de las condicionantes clínicas, se pueden también extirpar algunos ganglios. En ese sentido, primero o lo más importante es eliminar y extirpar al ganglio centinela. El ganglio centinela, digamos que sería como para ese caso el ganglio más importante que está en contacto directo, en contacto cercano a ese tejido canceroso, a ese tejido con este proceso fisiopatológico. Entonces ese ganglio centinela que está en contacto directo se suele quitar, pero podría ser que aparte de ganglio centinela se quiten otros 2 o 3 ganglios. Entonces eso ya se conoce como excisión ganglionar. Sin embargo, si por ejemplo se quitan más de 12 ganglios periféricos a ese tejido que padece cáncer o que padeció cáncer, eso ya se reconoce como vaciamiento ganglionar.
Entonces un vaciamiento ganglionar es cuando hay una extracción importante de una importante cantidad de unidades de ganglios. Y ya básicamente esta condicionante pues va a estar predisponiendo al paciente o sí a presencia de linfedema. Existen de hecho datos epidemiológicos en algunos reportes de estudio en donde se ha podido observar que un sujeto que tuvo un vaciamiento ganglionar o simplemente la extirpación de más de 3 ganglios tienen un riesgo de hasta 20 años posteriores de presentar linfedema. De manera que un paciente que, por ejemplo, fue sujeto a un proceso quirúrgico y le quitaron ciertos ganglios y tiene a lo mejor 5 años ya después de la intervención y no ha tenido evidencia de linfedema, no es como que ya no tenga riesgo, es decir, el riesgo está perpetuo hasta 20 años después de la intervención quirúrgica. De hecho, en muchos pacientes pues se puede diagnosticar como linfedema grado 0. Más tarde vamos a ver justamente la categorización que existe entre los diferentes tipos de linfedema, ¿va? Entonces, son estas las causas que nos pueden derivar o que nos pueden conducir directamente a la presencia y diagnóstico del linfedema, ¿va? En ese mismo sentido, entonces podemos diferenciarlo en diferentes clasificaciones o eslabones. Lo podemos entender como linfedema grado 0, como linfedema grado 1, grado 2 y grado 3. Particularmente cuando hablamos de el linfedema grado 0, lo referimos porque no solemos tener presencia, no solemos tener evidencia de que exista un cambio o una alteración morfológica en el segmento comprometido. Sin embargo, muy probablemente pues ya se produjo un daño en el sistema linfático o en los ganglios. En este caso, simplemente no hay evidencia de síntomas, no hay evidencia de signos, pero el paciente tuvo antecedentes, el paciente tuvo alguna intervención, el paciente tuvo, no sé, alguna alteración específica, sin embargo, no hay signos y síntomas manifiestos. Entonces se entiende como estadio 0. Para el caso, por ejemplo, de un linfedema grado 1, ya tenemos evidencia clínica a nivel de la exploración. Tenemos sujetos en donde ya la piel se hunde, esto lo conocemos como signo de... Ay, se me fue el nombre del signo. ¿Cómo se llama el signo cuando tocamos en el linfedema, cuando tocamos y se hunde? Fobia, tenemos fobias positivos. ¿Y por qué me metes el dedo? Pues para que lo sienta, para ver si no tiene fobia. Dame se va más acá. Entonces, perdón, nos disipamos, pero ya regresé. En el estadio 1, entonces, pues bueno, la piel se hunde y podemos tener evidencia positiva de fobias, es decir, ejercemos presión y podemos tener posiblemente una ligera percepción de fobia. Sin embargo, no hay evidencia de la formación de cicatrices. Ahorita vamos a ver una foto para que lo puedan ver un tanto más en lo físico y les quede como más claro esto, ¿no? Ya por ejemplo, en un estadio 2, la piel no se hunde necesariamente, pero ya hay formación de cicatrices y esas cicatrices ya tienen características de moderadas a graves. Y ya por ejemplo, en un estadio 3, ya la piel se torna endurecida, ya hay cambios celulares, ya hay cambios permanentes que no tienen ya prácticamente pues una forma de regresión, ¿no? Ya no se puede retornar y ya es básicamente una condición pues incurable en donde pues los tratamientos van a estar sujetos únicamente a la mejora de la calidad de vida. Para que quede esto pues mucho más claro, les muestro una foto, ¿no? De cómo es que se pueden observar los diferentes niveles de progresión. Y tenemos entonces acá un grado 0 en donde, como les digo, únicamente hay factores de riesgo preexistentes o hay eventos quirúrgicos, por ejemplo, preexistentes, pero el paciente no experimenta ni síntomas ni signos de la enfermedad. Para este caso, particularmente desde la trinchera de la fisioterapia, pues tendríamos que encargarnos de promover educación, de promover calidad de vida, literalmente es educación del paciente, literalmente es educar al paciente, hacerlo consciente y darle indicaciones sobre qué sí y qué no hacer con respecto a las actividades de la vida diaria. Con respecto a un grado 1 es como lo podemos ver. Acá estamos observando justamente un fobia positivo y estamos observando que este fobia es retráctil, es decir, no se queda hundido permanentemente. En consecuencia, pues tenemos, digamos, una condición todavía en estado agudo. Esto podría tener cierto porcentaje de regresión. Es importante entender también que el linfedema no es curable como tal, no tiene, digamos, una forma de curación, no existe un fármaco, no existe una alternativa. Hoy
en día hay procedimientos quirúrgicos que se conocen como bypass linfáticos, pero no es como que sean tan usuales o tan económicos como para que cualquier paciente pueda llegar a recurrir a ellos. Entonces, normalmente se tiene conocimiento, se establece que el linfedema no es curable. Entonces, bajo esta perspectiva, un linfedema grado 1 puede tener un porcentaje de regresión importante. Lo interesante sería que en la consulta nos llegaran pacientes potencialmente con linfedemas grado 1, porque a partir de este punto podemos hacer un chorro de cosas con respecto a la mejoría del paciente y podemos intervenir de una manera bastante efectiva para que el paciente, reitero, por lo menos de grado 1 pueda tener una regresión hacia grado 0, ¿va? Asimismo, ya podemos tener en su defecto pues un grado 2 y en un grado 2 pues bueno ya tenemos alteraciones dérmicas, ya tenemos celulitis, ya tenemos cambios en donde el estado fibrótico va a empezar a perpetuarse. Aquí en este caso o este caso particular es muy sencillo llegar directamente a este estadio número 3, en donde en este estadio número 3 ya tenemos una fibrosis permanente, ya tenemos un tejido cicatrizal prácticamente inmejorable y ya no hay forma de regresión. Ya esto nos condiciona incluso a una condición clínica que se reconoce como elefantiasis, ¿va? Y ya esto, reitero, únicamente pues lo podríamos manejar a nivel de cambios en el estilo de vida y pues mejorar un poco la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, no tiene pues ya regresión. Existen algunos fármacos experimentales que se pueden utilizar o que están actualmente utilizando para este tipo de casos, y también existen algunas alternativas quirúrgicas que se pueden realizar en este tipo de pacientes con intenciones de retirar el tejido cicatrizal, pero el problema es que funcionalmente hablando pues la linfa y los ganglios pues no funcionan de manera adecuada y en consecuencia pues no, este paciente pues no va a tener una mejoría sustancial, repito. Hay otro procedimiento quirúrgico que actualmente se está utilizando que tiene que ver con el trasplante ganglionar. Entonces se pueden trasplantar ganglios de algunos otros componentes corporales hacia otras regiones en particular y pues bueno se puede echar mano a lo mejor de una circulación linfática colateral o ganglionar colateral. Sin embargo, repito, tampoco es como muy usual o tampoco es como muy reproducible, sobre todo pues en países como México, ¿no? Como nosotros acá. Con respecto a la etiología, pues ya les mencionaba, hay diferentes causas que nos pueden conducir directamente a la presencia de esta enfermedad en particular. El principal de ellos, ya les mencionaba, es el vaciamiento ganglionar. ¿A causa de qué? Ya lo mencionaba, de la extirpación de una cantidad importante de unidades ganglionares. Asimismo, por ejemplo, la infección también nos puede, o alguna infección en particular, y sobre todo cuando está localizada, nos puede conducir a un daño ganglionar y en consecuencia pues a un linfedema. Asimismo, por ejemplo, el cáncer, el tejido cicatrizal que la radioterapia va generando con el tiempo, dado que eventualmente la radioterapia consiste en sesiones de 20, 30 o hasta 60 sesiones en donde el paciente está en contacto directo con una fuente radioactiva ionizante que está matando a la célula cancerígena, pero es que el problema es que además de que daña a la célula cancerígena, también daña a células circundantes, eventualmente daña a células de la piel, del tejido celular subcutáneo, de los músculos, de las venas, de las arterias y por supuesto de los ganglios y de los vasos linfáticos. Entonces la radioterapia por eso es que genera acumulación de tejido cicatrizal y en consecuencia pues daño de estos ganglios. Asimismo, por ejemplo, ya les mencionaba anteriormente, condiciones hereditarias en donde pues los ganglios linfáticos o vasos no se desarrollen de manera adecuada o tengan alteraciones morfológicas, pues va a ser una condicionante para presentar la enfermedad. Algunas otras enfermedades como el linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, que son algunas formas de cáncer de la linfa, también nos va a conducir posiblemente a un mayor riesgo de linfedema. Asimismo, quimioterapia, radioterapia ya lo mencionaba, traumatismos o amputaciones también nos van a dirigir posiblemente a mayor riesgo para presentar la enfermedad. Y con respecto a factores de riesgo, pues bueno, estos pueden ser muy amplios, ¿no? Ya mencionaba el vaciamiento ganglionar, sujetos que tengan más de 60 años, la obesidad es un factor predisponente también para presentar linfedema. El sexo femenino también tiene un riesgo ligeramente más incrementado para presentar casos de linfedema. En sujetos que hayan tenido alguna alteración linfática o ganglionar y que no tengan tratamiento con rehabilitación, también pues expone un poco más el riesgo. Y sujetos que a lo mejor hayan tenido alguna cirugía o algún proceso quirúrgico en donde haya
habido extracción de ganglios y que no lleven escuela del linfedema. Cuando digo escuela del linfedema, hago referencia a educación por parte del fisioterapeuta, ¿no? Con respecto al manejo de este tipo de cuadros clínicos. Es muy importante entender que esta entidad patológica es poco explorada y en consecuencia es poco conocida, de manera que un paciente que, por ejemplo, ha sido intervenido quirúrgicamente por algún melanoma, por algún cáncer de mama, etcétera, difícilmente va a tener la indicación de acudir con un fisioterapeuta y difícilmente van a llevar un tratamiento postquirúrgico para manejo del linfedema. Entonces, pues toca bastante, pues, echar mano de la publicidad, ¿no? De poner sobre la mesa a este tipo de tratamientos como tratamientos indispensables en el manejo y en la recuperación de paciente que ha tenido cáncer o paciente que ha tenido algún proceso quirúrgico en donde haya habido impacto de los ganglios. Y pues ya, esto les decía, era un tema como corto, sencillo, no sé si tengan alguna duda.